Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio. Durante este mes de agosto vamos a hablar acerca de diferentes temas que tienen que ver con la salud mental y vamos a entrevistar y conversar con diferentes personas que nos van a compartir su testimonio en este tema específico y de esa manera buscar aspectos prácticos que podemos ayudarles a quienes nos escuchan y nos ven en su vida personal. Hoy día tenemos una excelente invitada, me refiero a Becky Palacios. Bienvenida, Becky. Muchas gracias. Y es un gusto poder conversar contigo porque somos colegas, Ujú. compañeros de trabajo, nos vemos todos los días. Todos los días. Y aquí esto va a servir incluso para mí conocer un poco más de la vida Ujú. de Becky y de su experiencia. Y antes de entrar en el tema directo, Becky, cuéntale a las personas que nos escuchan quién eres tú y un poco de tu trasfondo familiar y tu historia. Sí, claro. Yo me llamo Becky Palacios y trabajo en Iglesia Fielder como la asistente ejecutiva de misiones y operaciones. Y yo antes crecí y nací en una ciudad al este de Texas que se llama Sulphur Springs. Y luego me moví aquí a Dallas para hacer el colegio y a estudiar aquí en 2013. Y he estado aquí desde ese tiempo. ¿Y dónde estudiaste, Becky? Estudié en Dallas Baptist Qué University. buena universidad, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero Becky, gracias por estar acá y primero gracias también por compartir tu historia, que creo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan. En nombre de Jesús. Depresión es una palabra fuerte que muchas veces no la conversamos tanto o no Sí. indagamos o no profundizamos tanto. ¿Cómo comenzó este tema de la depresión a entrar en tu vida y cómo fue tu propia experiencia? Sí, claro, pues tienes razón. La depresión es un tema en donde nosotros no hablamos mucho y yo pienso que es más en ser hispano. No, Ujú, nosotros no hablamos de la salud mental ujú, para nada, ujú, sobre la ansiedad, depresión, no importa, ujú, no hablamos de todo eso. Y para mí, yo crecí en una familia con mi mamá, era una mamá soltera y con mis dos hermanas mayores y crecimos en esa ciudad en Texas y crecimos en una iglesia pequeña donde era como 10 familias por ahí, todos crecimos juntos en ese tiempo yo no conocía nada del Señor. Yo sabía que Él existía ujú, y que Él me creó, pero yo no pensé que Él me amaba. Yo no creía en el carácter, que yo no creía que el Señor era bueno. Yo no creía nada de eso. ujú, Yo sabía que Él existía, pero yo pensaba que Él estaba allá bien lejos y yo acá abajo viviendo sola. Entonces, así yo pensé del Señor y una forma en como la depresión, yo pienso que nació en ujú, mi mente era sobre ver a la vida de mi mamá. Mi mamá es una mujer que ama al Señor con ujú, toda su alma, con toda su mente y todo su corazón. Y ella vive y siempre ha vivido una vida dedicada al Señor completamente. Y en esta vida ella sufrió mucho. ujú, Ella sufrió bastante y hasta en nosotros crecer y verla que ella tenía que trabajar bastante para poder llevar a mí y mis dos hermanas mayores adelante, ella trabajó bastante y ver ese sufrimiento en ella y ella siempre se acostaba bien cansada y se despertaba diciendo el Señor es bueno, el Señor siempre ujú, ha probado para nosotros y yo nomás la miraba como ¿de qué estás hablando? El ujú, Señor no está haciendo nada para ujú, nosotros. Y para mí eso me metió esa idea en mi mente donde no importa lo tan bueno que eres, lo tan buena que eres, vas a sufrir. ujú, Y la vida, nada importa en la vida, nada ujú, importa, no importa, no, nosotros no debemos de tratar de vivir una vida con gozo, con esperanza, porque al final vas a sufrir. ujú, Y para ujú, mí, esa idea me destrozó todo ujú. el gozo y toda la esperanza ¿Qué por edad mucho tenías en tiempo. ese tiempo cuando comenzó los primeros indicios Yo, de... yo he batallado con la depresión desde mi niñez. La verdad que no tengo una edad Ujú, específica, pero ujú, yo tengo memorias donde como a lo mejor 10 años yo de repente nomás me dolía la cabeza ujú, y yo me salía del culto de ahí y me fui al baño y nomás lloré y lloré y lloré porque nomás yo sentía un peso, como que casi me estaba quitando todo el aire que ujú, podría ujú, tener y en mis pulmones y nomás ese peso que me quitaba toda la luz de la vida. Y
yo pienso que el gozo no existía en mi vida, la esperanza no existía en mi vida, menos porque no se conocía al Señor, porque te tienes que acordar que en este tiempo yo no conocía nada del Señor. Yo sabía que Él existía, pero yo no lo acepté como mi Salvador, y menos como mi Señor. Entonces, en ese tiempo no tenía nada de promesas que me decía que había esperanza, que había algo o un gozo ahí. Y también como crecí en una iglesia hispana, no hablamos de la salud mental y si tú te sientes triste, pues nomás sácate adelante y sigue adelante y sigue trabajando o sigue orando. El Señor es bueno, ¿no te acuerdas? Y todas esas cosas que aunque son verdad, el Señor sí es bueno, eso no significa que esos problemas o ese peso no existe. Exacto. Que todavía el Señor es bueno, pero todavía Jesús mismo nos dijo que en esta vida vamos a batallar, que la vida nos va a ser pesado, pero Él ha ganado la victoria en el mundo. Y entonces yo pienso que en ese tiempo yo ni sabía que la palabra depresión existía. En ese tiempo yo nomás pensé que yo fui la problema, que algo no estaba bien en mi mente, que yo era... que yo nomás no quería tener nada de gozo en la vida, que era una decisión mía. Entonces yo, con el peso de no tener esperanza y con todo eso en mi mente, también como me sentía culpable, que este problema era algo que yo me puse en mí misma y que mi mamá, que ella siempre ha estado orando por mí, por mi salvación y esa culpa también que yo como en alguna forma le estaba dejando a mi mamá verme así y sabiendo que a ella también le afectaba. Y en ese tiempo ella tampoco sabía mucho de la salud mental. Entonces yo por mucho tiempo he batallado con esto y no tenía un problema no sabía que la palabra depresión existía hasta que estaba, yo pienso, en el colegio. Por fin yo me enteré que esa palabra existía y todavía en aceptarlo, que era algo que yo tenía, no conocía del Señor. Entonces no sabía de alguna forma sin medicamento de poder tratarlo. Y había un tiempo corto donde sí mi doctor me puso en algún medicamento, pero no me ayudó mucho en ese tiempo. Okay. Tú has mencionado varias cosas muy interesantes que pueden ser de mucha ayuda. Primero, la falta de esperanza. Hay varios ingredientes en toda esta situación que muchas personas enfrentan, la culpabilidad y todo eso. E incluso a veces experimentar ciertos síntomas que a veces tú no asocias, que pueden ser parte de un problema o una enfermedad de salud mental. Y a esto hay que agregarle el estar en un contexto cristiano evangélico que en lugar de ofrecer a lo mejor alguna ayuda, trataban de minimizar un poco esos síntomas. Para aquellos que nos están escuchando en este podcast, en tu propia experiencia, ¿cuáles fueron aquellos aspectos, aquellos síntomas que tú experimentaste donde te comenzaste a dar cuenta, mira, aquí está pasando algo, acá está pasando otra cosa, que obviamente me está diciendo que acá hay un problema mucho más profundo que necesita ser tratado de manera diferente? Sí, pues algo que de saber que la depresión se pone en la gente diferente. Todos lo experimentamos. O se expresa de manera diferente. Sí, todos lo experimentamos en una forma diferente y se hace vivir en nuestra vida en una forma diferente. Entonces, para mí hay como síntomas, como dijiste, y en ese tiempo yo no sabía que eso era lo que estaba pasando, pero ahora que me conozco un poco mejor y ha estado... tengo una doctora que hace terapia conmigo y en ese tiempo de ver mi vida y saber cómo yo vivo la vida cuando me siento así, hay algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuando era niña yo siempre me enojaba con las cosas más chiquitas. Y mi mamá te puede decir que yo era bien enojona. Me cuesta ver a Becky enojada. No, yo fui muy enojona. Y hasta ahorita, en este tiempo, aunque yo no tengo 27 años y todavía cuando me siento como un poco deprimida o esa temporada
que como se está poniendo ese peso otra vez, yo puedo ver que hay algunas cosas que nomás me hace enojar más fácil. Y el enojo, para aquellos que no saben, el enojo es una emoción secundaria. Entonces siempre hay algo antes del enojo que te hace sentir así. A lo mejor es el miedo o a lo mejor es el orgullo o a lo mejor es algo más así, pero para mí al enojarme por cualquier cosita más chiquita o más pequeña, eso es un síntoma que mi mente no está funcionando como yo siempre lo vivo. Y otra cosa es que yo siempre me gusta ir afuera y ir a caminar afuera en los árboles o cualquier cosa, no sé cómo decirlo, pero... ¿Te gusta la naturaleza? Siempre me encanta estar afuera, me encanta. encanta estar afuera. Y hay cosas así donde a mí me encantan experimentar o vivir en eso, y cuando yo lo hago, no me da nada de gozo, no siento nada. Entonces yo puedo estar caminando afuera en la naturaleza y no siento nada. Okay. Y entonces las cosas que te encantan más ni siquiera te pueden dar gozo y ni siquiera te puedes divertir en esas experiencias. Entonces para mí también hay cosas que yo amo y que me encantan hacer que cuando los hago no siento nada. Nomás es como soy un cuerpo caminando ahí. Y luego otra cosa, y esto es un poco diferente porque como ya expliqué, yo antes por mucho tiempo no conocía nada del Señor. Y hace 4 años pienso que desde que yo di mi vida a Cristo, 3 años. Y ahora me encanta levantarme temprano. Me encanta levantarme temprano y las primeras 2 horas estar leyendo mi Biblia y estar en oración. Y me levanto temprano, no checo mis mensajes de texto, no checo nada del correo. Nomás la primera cosa cuando me despierto es que agarro mi vaso de agua y voy y leo mi Biblia y tomo tiempo en oración. Y y yo siempre le he dicho a mis amigas que cuando yo me estoy durmiendo demasiado, algo está pasando. Algo está pasando, porque sí, a mí me encanta empezar mis días con el Señor en oración y leyendo las Escrituras, y si ni siquiera eso me puede dar gozo y ni siquiera eso me puede motivarme de levantarme de la cama, algo está mal. Entonces, pero como ya hablamos, todos lo experimentamos diferente y a lo mejor las cosas para mí no son las mismas para ustedes, pero esas son algunas de los síntomas que excelente. yo siento. Y creo que fuiste bastante precisa, gráfica, y lo ejemplificaste muy bien al contar estas 3 diferentes síntomas, y tú lo dijiste muy bien, y aquellas personas que nos escuchan, a lo mejor les puede pasar algo similar o algo diferente. Lo importante es estar atento a esos síntomas, porque nos están diciendo algo, nos están comunicando algo. Y en todo este proceso, obviamente, de experimentar depresión y yo me imagino que esto no es algo que a veces sucede de la noche a la mañana, de una semana a otra, pueden ser meses, para algunos pueden ser años. ¿Cuál fue el momento para ti como fue aquí toqué fondo, acá ya me di cuenta que estaba en un problema serio, que no podía sola y que necesitaba urgentemente ayuda? ¿Cuándo fue ese momento para ti? ¿Hubo algún momento? Sí, entonces me alegro que tú hiciste la diferencia. Entonces hay algunos que para mí la depresión se pone como en temporadas. Entonces hay a veces que yo estoy bien y luego de repente por una semana estoy batallando con esto o algunos meses estoy batallando con esto, pero siempre ha sido como pequeño, como todavía puedo vivir mi vida, todavía me puedo divertir, encontrar gozo en las cosas. Entonces por casi toda mi vida se enseñaba así. Pero para mí todo cambió cuando conocí al Señor. Y yo sé que eso no es la historia para todos. Entonces yo no quiero decir esto y hacerles a ustedes pensar que si tú conoces al Señor,
no vas a batallar con la depresión. Eso no es la verdad. La verdad es que nosotros todos vivimos la vida con algo, con un peso, alguna forma en donde el Señor se puede enseñar más en nuestras vidas, a darnos un testimonio que podemos hablar con las demás gente. Para Entonces, Pablo era el aguijón, ¿no? exacto. Entonces, Todos lo tenemos. todos tenemos algo. Entonces, tú puedes conocer al Señor profundamente y tener una relación muy bien con Él y todavía batallar con esto. Pero para mí cambió cuando yo conocí al Señor. Algunas cosas pasaron en mi vida, 3 cosas grandes pasaron en mi vida. Y los detalles no son tan importantes, pero algo pasó con mi cuerpo donde me dieron no sé cómo se dice en español, un diagnosis. ¿Un diagnóstico? Y cambió mi relación con mi cuerpo. Y luego también una relación con un novio que tuve, quebramos y me destrozó el corazón. Entonces, y luego con todo eso me quebró mi mente con la depresión y me puse en una depresión tan oscura donde lo único que me podría sacar de la cama eran las responsabilidades. Entonces yo me acosté, me levanté, me fui al trabajo, regresé, me acosté otra vez. No pude comer para nada. Bajé como 20 libras en 2 semanas, que era algo tan drástico para mí porque la verdad no era que no quería comer, era que no pude bajar nada en mi estómago, todo lo quería vomitar con tanta náusea y todo y nomás era un tiempo bien difícil. Y eran como 3, 4 semanas así. Y lo peor de todo es cuando bajé todo ese peso y fui al trabajo, todas las mujeres y hasta los hombres también me decían, te ves tan linda, bajaste tanto peso, ¿qué estás haciendo? Y en mi mente nomás estaba pensando, no les quería decir la verdad, no le quería, tenía demasiado orgullo para eso, pero nomás en eso cambió mi relación con mi cuerpo otra vez, porque para mí era, pues, lo único que necesitas hacer para bajar peso es no querer vivir. No tenía no tenía ninguna razón que seguir adelante. Nomás las responsabilidades, nomás quería ir a trabajo, regresar, acostarme y luego ya. Y era un tiempo tan oscuro y no me acuerdo de mucho de ese tiempo y yo pienso que eso es la gracia del Señor. Pero un día yo estaba acostada en el cuarto y tenía compañeras de cuartos en ese tiempo y todas ellas no estaban ahí, entonces yo tenía la casa sola y estaba acostada y yo me acuerdo bien distinto lo que pasó. Yo tenía la televisión prendida y el control nomás lo aventé en alguna mesa ahí y se cayeron algunos libros. Y vi un libro y era la Biblia que compré mi primer año que entré al colegio. Y la única razón por qué lo compré, porque estaba bonito. Esa era la única razón por qué lo compré. Era azul, todavía lo tengo. Es azul, tiene algunas flores ahí. Y la única razón por qué lo compré era porque estaba bonito. Y nunca lo había tocado. Estaba ahí nuevecito. Y cuando se cayó, yo sentí por la primera vez que algo me estaba diciendo. Y yo ahora puedo ver que era el Señor. Pero en ese tiempo yo nomás sentí, pues, he tratado todo lo demás. Ok, vamos a leerlo. Y leí, lo abrí al libro de Lucas. Y leí los primeros 7 capítulos de Lucas. Y llegamos a la historia en el capítulo 7, yo pienso que es la segunda parte de ese libro, donde habla de la viuda de Naín, yo pienso que así se dice en español. Y era una historia donde esta señora perdió todo. No tenía un esposo, ya se había muerto, y su último hijo se había muerto también. Y estaban teniendo el funeral para ese hijo. Y en ese tiempo ella no tenía nada, porque las mujeres no podrían trabajar, no tenían ninguna forma de ganar dinero. Entonces, con su esposo ya muerto, ella no tenía nada y su hijo era lo último que tenía ya. Y con la muerte de su hijo, ahora ella no tenía nada. En la historia, Jesucristo entró con sus discípulos a esa ciudad y vio el funeral y vio a ella. Y las escrituras dicen que en ese momento el Señor tuvo compasión con ella. Y esa característica
del Señor, de Jesucristo, era algo que yo no sabía. Yo no sabía que Él podría tener compasión con nosotros, que Él siente lo que nosotros sentimos, que el corazón del Señor se quebra con el corazón de nosotros, que Él nos ama. Eso era algo que yo nunca había pensado, que yo nunca había creído, que no nomás era la verdad por la demás gente, pero también era la verdad para mí y en mi vida. Y en ese momento yo sentí que el Señor me estaba diciendo, mi corazón también está quebrado por ti, y yo estoy aquí, y yo te quiero dar propósito, yo te quiero dar la esperanza, yo te quiero dar un gozo. Y no lo puedo explicar, y podría hablar por 3 horas sobre esta experiencia, pero en ese momento le di mi vida al Señor, y me he cambiado la vida desde ese momento. Y aunque yo no estoy agradecida que la depresión es una parte de mi vida, yo le doy gracias al Señor todos los días, porque Él pudo ganar una victoria tan grande en mi vida con esta oscuridad de la depresión en mi vida, porque Él pudo salvarme de mí misma, de mis pecados, en aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y Él nomás pudo hacer eso en la oscuridad, porque en esa oscuridad no tenía nada más que mirar sino a Él. Y aunque yo no soy contenta que esto es parte de mi vida, yo le doy gracias al Señor que esto es una parte de mi testimonio, porque yo conozco a tantas mujeres y a tantos hombres, hispanos o no, de cualquier cultura, que ellos sufren con esto. Y hay algunos que ni saben lo que es, nomás saben que algunos días no se sienten bien, y eso es todo lo que saben. Pero me alegro que el Señor está usando algo tan quebrado para su ministerio de Él, para alcanzar a la gente, para poder ver a la gente en una posición donde ellos no tienen nada menos a las promesas del Señor. Y entonces para mí todo cambió con conocer al Señor, y aunque todavía batallo con todo esto, se siente diferente, porque ahora tengo gozo, ahora tengo esperanza, ahora puedo vivir en promesas y un propósito que no está conectada con el sufrimiento o el quebramiento de este mundo, que en todo está fundado en el Señor. Y el Señor es el único que tiene la autoridad de darme un propósito, y Él es el único que me lo puede quitar, y Él no me lo va a quitar. Entonces me da un testimonio para decirle a la gente, para hablarle a la gente sobre la hermosura que el Señor puede hacer en medio de la oscuridad. Déjame tomar un poco de aire, porque tu historia es muy, muy inspiradora. Y tengo que decir, aquí me voy a salir de toda la pauta, pero yo te tengo un cariño muy especial, aunque nunca te lo he dicho públicamente, pero el escuchar tu historia me estremece, me rompe. Porque yo creo en este Jesús que es compasivo, en este Jesús y me gusta verlo por la ventana de tu historia, que así como lo ha hecho contigo, Él lo ha hecho con tantos otros, y lo puede hacer con muchos otros que están viviendo una experiencia igual. Y, y, y en medio de todo esto, en medio de este encuentro con el Señor, y en medio de todo esta, porque tú lo dijiste muy bien, el hecho de conocer a Jesús, de caminar con Él, no te liberan necesariamente muchas veces de una lucha. Es como lo que te decía recién del apóstol Pablo, cuando él había pedido que ojalá este aguijón se quitara, y la voz del Señor decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Exacto. ¿Cómo llegas al punto de decir, yo no puedo con esto solo? Tienes al Señor ahora, pero a lo mejor necesito ayuda, necesito compartir esto con alguien. Yo no quiero estar viviendo esto sola. Yo me imagino que hay muchas personas que están luchando con depresión y alguna desafío de salud mental, y probablemente piensan, si yo comparto esto, ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi entorno social, mi iglesia? ¿Qué consejo práctico tú le podrías dar a personas que están viviendo esa situación, y quizás incluso desde tu historia, decir cómo tú pudiste abrir esta realidad y decir, en el aislamiento yo no voy a lograr mucho, pero si lo comparto con otro a lo mejor voy a recibir cierta ayuda? ¿Y cómo fue esa ayuda para ti también?
Pues el primer paso yo pienso que es la humildad. Ujú. Yep. Tienes que poder aceptar la verdad que es un problema, Ujú. que es un peso Ujú. y tienes que tener la humildad y desechar el orgullo y Ujú. decir, Yeah. esto es algo que estoy pensando y esto no me va a quitar el propósito, no me Ujú. quite ningún tipo de amor que me puede dar la Ujú. gente o Ujú. el Señor, Ujú. pero te tienes que humillar delante del Señor Ujú. y pedir ayuda a Él primero. Yeah. Y eso cambió todo para mí. Ujú. Y la segunda cosa es que tenemos que vivir en comunidad. Ujú. Jesucristo era el Hijo del Señor, Yeah. el Hijo del Creador, y Él tenía comunidad. Yeah. Y Él siempre tenía comunidad y siempre tenía amigos cercos. Y pienso en el jardín de Getsemaní, donde él le estaba quebrando el corazón en saber que la cruz ya estaba cerca, que el Ujú. tiempo ya había ser más cerca. Y en ese momento él se humilló y le pidió ayuda Ujú. a sus 3 mejores amigos. Ujú. Y aunque ellos se quedaron dormidos en la oración, eso es un ejemplo para nosotros, Yep. que el Hijo Ujú. del Señor, Jesucristo mismo, Él se humilló delante del Padre, pidió ayuda en Ujú. oración a Él Ujú. por mucho tiempo, por Yeah. horas y horas y horas, y también vivía en Ujú. comunidad. Ujú. Y la comunidad cambia todo, Ujú. pero tienes que tener la humildad Yeah. para aceptar que no puedes vivir en esta vida Yeah. sola Yeah. o solo. Nosotros no fuimos creados para vivir una vida en solitaria, Ujú. para vivir una vida solos. Nosotros fuimos creados a glorificar al Señor en comunidad, Ujú. juntos, Ujú. como hermanos y hermanas en Cristo. Yeah. Y entonces yo les puedo decir a todos que tienes que tener esa humildad y tienes que vivir en comunidad. Y huye de estar solo, Ujú. huye de estar sola Yeah. en tu cuarto, en tu apartamento, no importa. No, la depresión te ataca y es lo más fuerte cuando estás solo Ujú. o sola, porque en ese tiempo no tienes a ninguna persona tratando de decirte la verdad, Yeah. las promesas del Señor. En solitario, el único que te está hablando es el enemigo. Y Ujú. él siempre te está atacando con mentiras y mentiras y mentiras, diciéndote que por esto estás sufriendo esto porque eres un pecador, o estás sufriendo esto porque no estás orando lo suficiente, o estás sufriendo con esto por cualquier cosa. Y el enemigo siempre te está atacando Yeah. cuando estás solo y pensando en esto. Y el Señor siempre está ahí para Ujú. escucharte Ujú. en oración, y es más fácil estar en comunidad y tener esta batalla. Yeah. Porque en ese tiempo el Señor está más cerca. Ujú. Porque Él siempre está cerca. Me encanta la escritura donde dice que el Señor está cerca a los que están, a los que tienen el corazón quebrado. Ujú. Y eso fue una verdad muy grande para mí. Ujú. Pero yo entiendo que ese no siempre es el caso para todos. Hay Ujú. veces que en estar solos, especialmente si no conoces al Señor, las promesas del enemigo, Ujú. las mentiras del enemigo son más fácil de usted Yeah. creer, en vez de las promesas que nunca fallan del Ujú. Señor. Ujú. Entonces, vivir en comunidad es algo bien importante, Ujú. porque tienes a gente que siempre te están diciendo de la verdad, diciéndote de las promesas y el propósito que el Señor tiene para tu vida, porque todo sufrimiento tiene propósito. Yeah. Y todo sufrimiento se puede ser hermoso. Y el Señor es bien poderoso para hacer eso, para crear una situación bella en cualquier sufrimiento que nosotros tenemos. Porque acuérdate, como ya les dije Ujú. antes, en lo más bajo que yo me sentía, en la oscuridad más pesada, en ese momento el Señor tuvo una victoria bien grande Ujú. en salvarme a mí. Ujú. Y eso puede ser la verdad para la vida de ustedes, Yeah. para usted, para cualquier persona que está batallando con Ujú. esto. El Señor quiere tener la victoria en tu Yeah. vida. Y qué bien lo comunicas, y estos son aspectos bien prácticos que tú comunicaste. Interesante que uno tiene que ver con algo interno y otro Ujú. con algo externo. El Exacto. interno tiene que ver con ser humilde y Ujú. abrir tu corazón, ser vulnerable y compartirlo, pero el otro es, en términos prácticos, busca gente a tu alrededor y este sentido de comunidad,
que es tan importante. La soledad no es una buena consejera, dicen por No, ahí. exacto. Y como tú lo dijiste muy bien, es un espacio y un territorio libre para que el Ujú, enemigo nos mienta, incluso exacto, para que a veces nosotros mismos, basados en nuestras propias ideas o mentiras que han entrado, nosotros mismos podamos hablar a nuestra mente cosas que no están correctas, exacto. versus escuchar las promesas de Dios. Becky, estamos terminando. Sería interesante hacer una segunda parte de esta historia porque es tan interesante. Pero a todos aquellos que nos escuchan y que están viviendo en un tiempo que a lo mejor algunos saben que están en depresión y otros no tanto, ¿qué último consejo práctico tú les darías a ellos o a ellas que nos escuchan para poder salir de una condición así o buscar ayuda o aprender a sobrellevar una realidad que a lo mejor puede permanecer incluso si eres creyente? Pero si hay algo práctico, si hubiera una cosa que tú pudieras dejar en el corazón y en la mente de aquellos que nos escuchan en este podcast, ¿cuál sería ese consejo? Am, pues la verdad que tengo muchos, pero el que quiero decir más es acuérdate de la verdad. Y la verdad es que el Señor te ama Ujú, y el Señor tiene un propósito para ti. Y el Señor te quiere dar sanidad ujú, y te quiere sanar ujú, de esa depresión, pero la verdad es que hay algunos de nosotros que a lo mejor vamos a vivir con temporadas de depresión y tener la oportunidad de glorificar al Señor en esas ujú, temporadas. Pero otra cosa que les voy a decir es que buscar tratamiento ujú, no, no va en contra del Señor. ujú, ujú, El Señor, um, el Señor siempre nos está escuchando. El Señor es un consejero, Él mismo. ujú, Y no tienes que estar tan quebrantado para tener que ir a yeah, buscar a un doctor yeah. y ir a terapia. Eso no va en contra del Así Señor. es. No, Ujú, no es una falta de respeto al Señor y no ujú, es falta de fe ujú, de tu parte yeah, en buscar yeah, a alguien a hablar. Porque en ese sitio donde estás hablando con alguien y ellos están hablando de las formas de tus dudas, a lo mejor que tienes en tu fe o en tu vida. Um, yo pienso, especialmente por los hispanos, ujú, como soy hispana, soy mexicana, y especialmente para nosotros, nosotros pensamos que es una falta de fe, ujú, una falta de respeto al Señor de decir, yo tengo depresión ahorita, ujú, yo estoy viviendo con esto, pero eso no es la verdad. ujú, Tú puedes ver a tantos hombres y mujeres en la Biblia, en las ujú, Escrituras, Jeremías, David, ujú, Elías, ujú, hombres grandes del ujú, Señor, que ujú, ellos también vivían en tiempos con temporadas de depresión ujú, y el Señor los usaba grandemente. Y en ese momento ellos buscaban a lo mejor a hombres en su comunidad o ellos oraban al Señor y el Señor los contestaba. Había diferentes formas, pero el Señor no es que el Señor no te puede usar si batallas con depresión. ujú, Eso es una mentira del diablo. yeah, La verdad es que el Señor nos ama, Él tiene un propósito para todo y ujú, aunque no lo puedes ver, Él tiene un propósito y Él quiere ser hermosura de tu depresión. Um, y eso yo te puedo decir, no nomás alguien que conoce al Señor profundamente, pero también como alguien que no conocía al Señor ujú, antes y que batallé con todo esto y con esta oscuridad. um, y en batallar con esto y en batallar con esto ahorita, ya sé que la victoria ya es ganada. ujú, Ya tengo la yeah, victoria. Ya tengo la victoria sobre el enemigo yeah, y sobre la depresión. yeah, La depresión no me defina para nada. ujú, No me puede quitar la identidad que tengo como hija en Cristo. yeah, Y yo pienso que lo más antes que puedes aceptar esa verdad, lo más antes que el Señor te puede sanar yeah, y puede hacer esta historia o esta batalla en un testimonio ujú, que puede glorificarle más ujú, a Él. ujú. Muchas gracias, Becky, por contar tu historia y qué bien lo que acaba de decir este mensaje de que tenemos un Dios que nos ama, Sí. tenemos un Dios que nos da nuevas oportunidades y tenemos que pedir ayuda. Ujú. Mientras hablabas, recordaba a una amiga a quien respeto mucho, ella dice, aquellos que pretenden que
no tienen que ir ni al psicólogo, a un consejero, a un psiquiatra. Son los mismos que piensan que si tienes un carro no tienes que llevarlo al mecánico, porque todos nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Sí. Y gracias por contar tu historia, gracias por ser vulnerable, y creo que esto va a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan. Y a todos ustedes, gracias por conectarse nuevamente a este podcast, ya sea que estás en Facebook o en YouTube. Por favor, comparte esta historia con otras personas que pueden escuchar este mensaje de esperanza y este testimonio real de cómo podemos sobreponernos a la depresión a través de una relación personal con Jesús, pero también a través de pedir ayuda a otras personas que están a nuestro alrededor. Sigan conectados a nuestro podcast, porque vamos a seguir hablando acerca de este y otros temas, y vamos a seguir escuchando otras historias de transformación. Gracias por estar aquí en el podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.